Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 13. Coulson salió corriendo asustado. Alex quedó muy satisfecho tras su conversación con Bruce Banner, alias Hulk. Había planeado la reunión con esmero y repasado numerosos escenarios posibles para prepararse. Afortunadamente, su esfuerzo dio sus frutos y Bruce accedió a ir a estudiar SCP-1555, que había sido preparado para él. Alex sabía perfectamente que esto era solo el principio, pero estaba seguro de que para cuando Hulk debería haber estado arrasando a Glenn, él estaría trabajando para la fundación. Incluso había celebrado el hecho de tener en sus manos a su primer vengador con una botella de champán. Sin embargo, después de aquella noche, Alex se había tomado un pequeño descanso. Y cuando digo pequeño descanso, me refiero a que había estado trabajando duro todos los días, solo que sin planear tanto. Sistema, ¿cómo van mis puntos? Ding. El anfitrión tiene 4143 puntos. Sigue esforzándote y trae gloria a la fundación. Sistema, por favor, invoca a un SCP aleatorio. Alex finalmente dijo después de intentar encontrar un dios al que rezar antes de rendirse, ya que temía terminar invocándolo. Ding. Entendido, anfitrión, espere un momento mientras se invoca al SCP aleatorio. Ding. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Ding. Advertencia. SCP-2399 ha aparecido. Vale, esto es jodidamente malo. Se trata de una de esas entidades Keter de clase XK. No se puede detener ni contener. Este mundo está jodido, ¿verdad? Solo puedo esperar que se pueda hacer algo con algunas de las tecnologías más poderosas de este universo. Alex se desplomó en su silla mientras otra enorme amenaza para el mundo surgía, y no podía hacer nada para detenerla, ni tampoco podía obtener recompensa alguna. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 027, una instalación de la Fundación de clase 4 en Noruega. Cuenta con 50 efectivos de combate de clase B, 500 efectivos de combate de clase C, 450 investigadores, 1000 empleados administrativos y 150 de mantenimiento. Site también está equipado con equipos y unidades de monitoreo espacial de la Fundación. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener 112 satélites de la Fundación. Y una puerta trasera a todos los demás satélites que actualmente orbitan alrededor de la Tierra. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener Site 057, una instalación de la Fundación de clase 3 en México. 500 efectivos de combate de clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. Al alzar la vista hacia el panel del sistema que flotaba frente a él, se sintió al menos satisfecho con los resultados. Los dos Site que había conseguido eran útiles, ya que poder monitorear el espacio era una gran ventaja, y el Site 057 incluso contaba con una plataforma de lanzamiento para satélites y otros cohetes. Aún así, la recompensa por controlar esto sería enorme. Menudo desperdicio de 1000 puntos. Una amenaza mortal y poco que compense el peligro. Alex resistió la tentación de invocar a otro SCP, ignoró a SCP-2399 y retomó su trabajo. Mientras tanto, algunas de sus acciones llamaron la atención mundial, entre ellas la repentina desaparición de Hulk, que causó gran revuelo entre los piratas tuertos. Triskelion. Bang. Nicholas Fury golpeó la mesa con la mano y miró a Coulson con furia en los ojos. Ante él se encontraba el pobre, nervioso y sudoroso Coulson, que había venido a dar un informe que no quería oír. ¿Podrías repetirlo, Coulson? Sí, señor. Bueno, parece que hemos vuelto a perder de vista a Banner, los 3 agentes que lo estaban vigilando, bueno, señor, han desaparecido. ¿Cómo? ¿Cómo lo perdimos? ¿Cómo perdimos a nuestros agentes? Maldita sea, Coulson, quiero respuestas. Tronó furia su nervioso subordinado.
No lo sabemos, señor, simplemente desaparecieron un día. Lo mismo ocurrió con su objetivo. Tampoco hay indicios de que él lo haya hecho, informó Coulson con nerviosismo. Así que volvimos a perder al objetivo, perdimos a nuestros agentes, y no sabemos nada. Solo que esta vez no perdimos al objetivo porque se puso verde. Maldita sea, Coulson, parece que alguien se lo llevó. Coulson solo pudo asentir con la cabeza, con ganas de llorar, mientras soportaba los abusos de su jefe. Bueno, hemos encontrado una posible pista, señor. ¿Por qué no empezaste con eso, Coulson? ¿Qué es entonces? Dijo Fury mirando fijamente a Phil. Bueno, parece que la familia Rixie empezó a instalarse allí casi al mismo tiempo que perdimos el contacto con nuestros agentes. No sabemos si hay alguna conexión, pero es la única pista, dijo finalmente Coulson. Eso hizo que Fury se detuviera un instante. No creía que los Rixie se llevarían a Banner, pero podrían haber eliminado a sus agentes al entrar en la zona. Averigua, ve a hablar con Rixie. Averigua qué sabe, dijo Fury finalmente, y despidió a Coulson para quedarse a solas con sus pensamientos. La mansión Rixie en Nueva York. Coulson no creía que fuera tan fácil conseguir una cita con el señor Rixie. Sin embargo, en cuanto dijo de dónde venía, actuaron como si conocieran la supuesta organización ultrasecreta y lo dejaron entrar. Mientras lo conducían al interior, su escolta, que inicialmente era de un solo hombre, se convirtió en un grupo de 8 hombres fuertemente armados, dispuestos a acribillarlo a balazos al menor movimiento. Algo que puso a Coulson aún más nervioso. Aún así, no podía echarse atrás y los siguió a través de la mansión. Sin embargo, el destino no era una oficina, sino una lujosa zona de piscina situada en la parte trasera de la mansión. Lo que se encontró ante él fue una escena curiosa. Un joven con un traje negro azabache estaba recostado en una silla reclinable, contemplando el agua en calma con una copa de vino en la mano. Lamento haberme encontrado con usted aquí, pero vino durante mi descanso. ¿Me perdona, señor Coulson?, dijo, mirando a Coulson. Siéntese, por favor. Sí, está bien, gracias. Coulson le dedicó una sonrisa nerviosa, sintiendo que al menos una docena de pares de ojos lo observaban desde las sombras. Apenas echó un vistazo al asiento que le ofrecían antes de rechazarlo cortésmente. Soy Phil Coulson, agente de la División de Logística de Intervención Estratégica para la Seguridad Nacional. Coulson fue interrumpido en su presentación con un gesto de la mano. Quiero saber por qué está usted aquí, señor Coulson, y no nuestro contacto habitual, el agente Sitwell, le gritó Rixie, y Coulson pudo oír a su alrededor el sonido de armas siendo desenfundadas. Coulson se sorprendió al oír el nombre de Sitwell surgir de la nada y se asustó al ver a los guardias preparándose para disparar. Esperen, paren. Por favor, el director me envió para hablar con ustedes. Así que sí conoces a Sitwell, después de todo. Oh, no te sorprendas. Pude ver tu reacción al oír su nombre. Aún así, eso no explica qué quiere el director Pierce ni por qué no envió a Sitwell. Coulson no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Por lo que él sabía, Rixie no debería conocer la División de Logística de Intervención Estratégica para la Seguridad Nacional, y mucho menos tener contacto con ellos. Al oír el nombre de Pierce, supuso que el asunto estaba fuera de su alcance y que simplemente se lo comunicaría a Fury cuando regresara. Bueno, verá, señor Rixie, me enviaron para hacerle algunas preguntas. Verá, perdimos a algunos agentes y a un informante en La Rioja, y sabíamos que usted también parecía estar activo en la zona y queríamos saber si tenía alguna información al respecto. ¿Así que vienes aquí buscando respuestas? ¿O tal vez incluso crees que tuve algo que ver? Supongo que por eso te enviaron, por si acaso te mataba. Pierce no iba a perder a alguien tan importante como Sitwell y en su lugar a una persona cualquiera como tú. Coulson solo pudo tragarse el insulto de ser llamado prescindible, pero juró que se quejaría a Fury por no haber sido informado sobre Sitwell. Lo que sí puedo decirle, agente, es que perdí hombres en La Rioja. Un momento estaban allí abajo, al siguiente, desaparecidos. Así que envié suficientes hombres para arrasar ese maldito lugar si fuera necesario. Gritó Rixie furioso, arrojando su copa de vino al mármol que rodeaba la piscina. No encontraron respuestas sobre lo que les pasó a mis hombres, así que me apoderé del maldito lugar y me deshice de todas las bandas que se atrevieron a interponerse en mi camino. Coulson comprendió rápidamente la situación.
Era evidente que alguien había matado no solo a sus hombres, sino también a los de Rixie, eliminando así a cualquiera que pudiera estar allí para proteger a Banner. Esto enfureció a Rixie, quien, con su habitual exceso de violencia, envió aún más hombres para vengar la afrenta. Ahora bien, quedaban por responder las preguntas de quién mató a esos hombres y por qué, así como si Banner se marchó cuando los hombres de Rixie empezaron a sembrar el caos o si la muerte de sus agentes estaba relacionada con la desaparición de Banner. ¿Y averiguó quién estaba detrás de la muerte de sus hombres, señor Rixie? Preguntó Coulson, maldiciendo a cualquiera que fuera lo suficientemente estúpido como para enfadar al exagerado Rixie, lo que lo había llevado a venir aquí antes que él mismo. Les acabo de decir que no encontramos nada. Mis hombres simplemente desaparecieron, sin dejar rastro. Al menos puedo perdonar a mis hombres por no encontrar nada si ustedes también son unos ineptos. Ahora váyanse antes de que los envíe de vuelta a Pierce en una bolsa para cadáveres. Tras esto, Coulson huyó rápidamente de la enorme mansión y regresó con su jefe con el informe y una queja sobre por qué no habían enviado a Sitwell en su lugar. Alex observó cómo Coulson huía escoltado por sus guardias, alzó la mano y, un instante después, aceptó el nuevo vaso que le pusieron en ella. Tras los gritos, bebió un sorbo para humedecerse la garganta, se recostó para relajarse y repasó la conversación una y otra vez. En efecto, parece que Pierce nunca le contó a Fury sobre su trato conmigo. Supongo que usó el dinero para financiar a Hydra. Aún así, esto es bueno. Fury estará ocupado lidiando con Pierce y se olvidará de mí rápidamente. En general, Alex quedó satisfecho con la reunión. Vio a Phil Coulson y bromeó un rato con Fury. Ahora solo queda lanzar más debo, ya que los peces están a su alcance, y esperar a que Fury pique. La oficina de Fury. Fury no estaba contento. Acababa de despedir al enfadado Coulson. Ahora, a Fury le gustaba tener el control y odiaba no tenerlo. Otra cosa que odiaba casi tanto era la ignorancia. Y en ese momento, estaba enfadado porque desconocía algo que debería haber sabido. Lo que significaba que no tenía control sobre la situación. Maldiciendo entre dientes, Fury se acercó a Pierce con un humor tan claramente desagradable que asustó a todo aquel con quien se cruzó en el camino. Abrió la puerta de una patada y la cerró de golpe tras de sí mientras miraba fijamente a su antiguo mentor. Fury odiaba no saber nada. ¿Qué te tiene de tan mal humor, Fury? Preguntó Alexander, levantando la vista de su trabajo. Quiero saber por qué no me informaron del acuerdo con Rixie. ¿De qué más no me han informado? ¿Qué más me ocultan siendo yo el maldito director? Dijo Fury en voz alta y con ira en la voz. ¿Un trato con Rixie? ¿Ese viejo asunto? Ya sabes cómo trabajamos, Fury. Hacemos muchos tratos con el AMPA para mantener el orden. Pierce restó importancia a sus preocupaciones. Sí, y normalmente estoy al tanto de esos tratos. Pero de este no sabía nada. Coulson casi muere porque dijeron que su contacto era Sitwell. Sitwell. Ya no se ocupa de esas cosas. Supongo que, como no hablamos mucho con ellos, todavía lo consideran su contacto. Sitwell debería haberle encargado el trato a otra persona hace años, dijo Pierce con paciencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me informaron? ¿Qué otros tratos desconozco? Fury enumeró una serie de preguntas mientras golpeaba la mesa con la mano. Es el trato habitual, la verdad. No los atacamos directamente. Les avisamos si alguien intenta perjudicarlos y siguen pagándonos. Ahora bien, no es algo a lo que le preste mucha atención, así que no sé por qué nunca te informaron. Y sí, tuvimos muchos tratos como el de los Rixie. Pregúntale a Sitwell para que te cuente más. Él ya sabría quién debería estar a cargo, dijo Pierce con calma y desdén. Su tono no logró calmar a Fury, pero comprendió que era lógico que Pierce no supiera nada al respecto, ya que el trato no era algo tan importante. Furioso, se marchó sin percatarse de la mirada que le dirigió Pierce ni saber que Pierce hizo una llamada justo después de que la puerta se cerrara tras él. Fury decidió entonces investigar todo el asunto para averiguar sobre otros acuerdos, por qué no estaba al tanto de ellos y qué había sucedido con el dinero. Con eso, quería decir que enviaría a Coulson a descubrir la verdad. Capítulo 14. Pinca en la trampa. Había pasado una semana desde la última vez que Alex había invocado a un SCP al azar, y los días monótonos de simplemente estar sentado en casa y trabajar en su búnker de mando se confundían entre sí. Su tiempo se dedicaba a gestionar solicitudes de fondos, personal de clase D o experimentos bastante extremos.
dado que Alex sustituía a todo el Consejo O5 y al Comité de Ética, todo este trabajo adicional recaía sobre él. Solo podía sentirse afortunado de que la fundación aún fuera tan pequeña, ya que todo lo que hacía solo añadía más trabajo a su mesa, como ahora, que tenía que lidiar diariamente con docenas de solicitudes para bombardear Wakanda con armas nucleares y apoderarse de todo su vibranio para uso de la fundación. Teniendo en cuenta lo que habían hecho hasta el momento con ese material, Alex tuvo que admitir que sentía una tentación tremenda de hacerse con el vibranio en sí, y también con toda la tecnología oculta bajo ese holograma. Quizás pueda conseguir más. Esa idea fue echando raíces poco a poco en su mente, y con cada petición adicional del metal mágico, sentía cada vez más la tentación de arruinarle el día a algún temible traficante de armas. Era uno de esos días aburridos cuando le informaron que el Dr. Pym había llamado y tenía algunas preguntas. ¿Debería invitarlo a charlar? ¿O enviarlo a otro sitio? ¡Qué dilema! Alex, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de cuero de su silla, pensó en voz alta. No sabía mucho de Pym por las películas. Lo único que sabía era que Pym fue el primer hombre hormiga y una mente brillante que valía una fortuna. La mejor manera de convencerlo sería empezar con el vibranio. Sin hablar de SCPS, solo del estudio del vibranio, y a partir de ahí, que descubra los supuestos secretos de la fundación. Sí, que los demás que trabajan con él susurren sobre los SCPS. Si cree que lo descubrió por su cuenta, aunque le traiga pruebas de que se equivoca, no me creerá. Alex golpeó el reposabrazos mientras decidía qué hacer. Rápidamente envió correos electrónicos e hizo algunas llamadas. Pronto tendría en sus manos la llave de Ant-Man, y tal vez no solo al viejo Ant-Man, sino también a nuevos. Mientras pudiera salvar a su esposa, podría obtener casi cualquier cosa de ese hombre. Estaba seguro de ello. Sin embargo, conseguir a Pym haría que la necesidad de más vibranio fuera aún más urgente. Llamó a Site 014 para que prepararan todo lo necesario para que Pym cayera voluntariamente en la trampa que le habían tendido. Con Hank Pym. Cuando Hank fue expulsado de la misma empresa que él mismo fundó por quien consideraba su amigo, se enfureció. Cuando su propia hija se puso del lado del maldito traidor, su ira no hizo más que aumentar. Nada más salir del edificio, unos hombres lo abordaron ofreciéndole trabajo. Al principio, pensó que podrían haber sido los responsables de su despido, pero tras acusarlos, pronto descubrió la verdad. Sabían del complot en su contra mientras él permanecía ajeno a todo. Después de eso, no les prestó mucha atención. Claro, tomó la tarjeta y prometió llamarlos más tarde, pero eso fue principalmente para que lo dejaran en paz. Al llegar a casa, no pudo evitar recordar lo sucedido. Todas las señales habían sido evidentes. Poco a poco perdió el control de la empresa sin siquiera darse cuenta. Gradualmente, lo fueron apartando y excluyendo. Se sentía como un idiota por no haberse dado cuenta. Recordaba los susurros y las miradas extrañas que había recibido durante meses. Todos en la maldita empresa sabían lo que estaba pasando, excepto él. Después de eso, pasó un tiempo recluido en casa, tratando de superar la traición de su amigo y su hija. Ese tiempo libre también le había sentado bien, ya que le había permitido ver muchas cosas que se había perdido al recordar el pasado. Aún así, Hank estaba acostumbrado a estar ocupado, y pronto se sintió inquieto y con ganas de hacer algo. Fue entonces cuando recordó la oferta de trabajo que había recibido. No le interesaba el trabajo en sí, sino las personas que se lo habían ofrecido. No lo había pensado hasta ahora, pero esa gente sabía que lo iban a despedir, y sí, todos en la empresa lo sabían, pero pocos sabían cuándo sucedería. Así que esa gente había infiltrado espías en lo más profundo de su empresa. Esto lo llevó a una larga búsqueda para descubrir quiénes eran esas personas, y cuanto más buscaba, más sorprendido, impresionado y asustado se sentía. No encontró absolutamente nada. No tenía ni idea, según sus recuerdos, de quiénes eran dentro de la empresa, y parecían no existir en ninguna parte del mundo. Claro, el nombre de la fundación no era realmente único. El problema era que existían muchísimas fundaciones, y ninguna encajaba con la descripción de la empresa que lo invitó ese día. Lo que significa que se trataba de una empresa clandestina, una que no figuraba en ningún ámbito oficial. No le eran ajenas ese tipo de empresas u organizaciones. Al fin y al cabo, había trabajado para Shield, y no había nada más turbio que esos tipos. Lo cual hacía aún más impresionante que no pudiera encontrarlos.
Incluso Shield era, en esencia, una agencia pública, aunque careciera de supervisión real y operara al margen de la ley. Sabía que trabajar fuera de la ley podía reportarle beneficios. Aang no era ajeno a operar al margen de la ley. Ya lo había hecho antes y, sinceramente, no le daba mucha importancia a la mayoría de esas leyes. Sabía que no significaban nada para nadie con dinero o poder. Aún así, le entró curiosidad por todo el asunto. Cuanto más tiempo pasaba buscando sin encontrar nada, más se interesaba. Tenía bastante fe en sus habilidades, así que el hecho de no encontrar nada le resultaba tan impresionante como sorprendente. Al final, pensó que no tenía mucho que perder llamándolos. No podían hacerle nada, ¿verdad? Claro, ya no usaba el traje, pero lo tenía y podía usarlo si era necesario. Tras marcar el número, solo tuvo que esperar un instante antes de que se conectara la llamada. Hola, soy Hank Pym. Llamo por una oferta de trabajo. Ah, sí, señor Pym, me alegra que haya llamado. Espero que haya disfrutado de su tiempo libre. Se oyó la voz de una mujer. Suena joven, pero también culta. Hank estaba acostumbrado a tratar con cierto tipo de personas, y estaba bastante seguro de que la mujer en cuestión no trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, estoy seguro de que comprenderás por qué no empezaría un nuevo trabajo en cuanto dejara el anterior. Hacía mucho tiempo que no tenía unas vacaciones de verdad. La voz se limitó a reírse de él. Sí, lo entendemos perfectamente. Sabíamos que quizás no lograríamos que te unieras a nosotros. Pero teníamos que intentarlo. Eres una mente brillante que no debería pasarse por alto si es posible. Cross cometió un gran error al dejarte ir, señor Pym. Pensó que tu carrera había terminado después de la partícula Pym, pero aquí estamos seguros de que puedes lograr muchas otras cosas. Hablar de su mayor logro lo puso en guardia. Había previsto que podrían quererlo. Sabía que Darren sin duda estaba intentando rehacer su obra con su hija en ese preciso instante. Así que lo que buscas es mi partícula Pym. Si es así, entonces esto no tiene sentido. No se la voy a dar a nadie. Hank no dejó pasar su decisión al respecto. Bueno, mentiría si dijera que no nos gustaría. Pero aún así querríamos que trabajaras para nosotros, incluso sin eso. Lo que valoramos mucho más es la mente que lo creó en primer lugar. Sus palabras no lograron que Hank bajara la guardia, pero sí le reconfortó que valoraran su brillante intelecto en lugar de solo un invento, por muy grandioso que fuera. ¿Así que esperas algo mejor que mi obra maestra? Sin duda apuntas muy alto, señorita, y nunca supe tu nombre. Hank decidió indagar para obtener información. Me preguntaba si usted haría esa pregunta, señor Hank. Soy la doctora Brown, la doctora Emilia Brown, y soy la directora del centro de investigación donde, con suerte, usted comenzaría. ¿Emilia Brown? Hank desconocía ese nombre, así que rápidamente intentó buscar en internet a una doctora Emilia Brown, pero no encontró nada. No recuerdo haber oído hablar de usted antes, señorita Brown. ¿Quizás haya trabajado en algo que yo conozca? Preguntó, insistiendo. Oh, me habría sorprendido que supieras de mi trabajo. A mi empleador actual le gusta mantenerlo en secreto, así que nuestro trabajo rara vez se hace público, y como investigador de alto rango, me ayudaron a ocultar cualquier rastro de mi vida anterior. A veces me siento sola al no tener contacto con mi familia, pero no me arrepiento. Aceptar el ascenso valió la pena. Al oír eso, Hank se convenció aún más de que se trataba de una empresa tecnológica clandestina del mundo de la EMPA. Sin embargo, encubrir a un médico así no debía ser tarea fácil. No estoy seguro de que esté promocionando bien este trabajo hablando de cosas tan oscuras, doctora Brown. Hank no estaba seguro de si era una doctora de verdad, pero decidió darle el beneficio de la duda y creerle sin más. Ah, bueno, lo siento. No estoy del todo concentrada en esto. Acabo de recibir la noticia de que mi solicitud de una nueva muestra de vibranio ha sido aprobada, así que pronto tendremos más con lo que experimentar. La mujer parecía entusiasmada, quizás demasiado, dado que revelaba información tan importante. Vibranium, dices. ¿Tienes vibranium para estudiar? ¿Y más de una muestra? Hank se quedó atónito al oír eso. Sabía algo sobre el tema, y jamás perdonaría a Stark por usarlo todo para un maldito escudo. Claro, sabía que a veces se encontraba un gramo por ahí, pero siempre se vendía a precios casi imposibles, y la poca cantidad lo hacía prácticamente inútil. Sí, tenemos vibranio para trabajar.
No mucho, eso sí, y lo que tenemos en la organización debemos compartirlo entre muchos equipos y sedes en todo el mundo. Desde que la dirección decidió comprar 10 kilos, todos hemos estado muy ocupados. Es algo realmente increíble. Por eso, desde entonces, he estado pidiendo más a diario. Hank apenas podía creer lo que oía. ¿10 kilogramos? Eso era imposible. No debería haber tanto peso en el mundo. A menos que se tratara del maldito escudo de Stark. ¿Me estás tomando el pelo? Sé lo que es el vibranio, y sé con certeza que es tan raro que es prácticamente imposible conseguir más de 1 o 2 gramos al año, y eso solo por pura suerte. Hank no pudo evitar decirlo. Eso es justo lo que quieren que pienses, señor Pym. Si bien es cierto que es raro, hay mucho más de lo que crees. Simplemente lo acaparan para mantener los precios tan altos. Incluso esta nueva muestra que he conseguido la encontramos en el Museo Británico. Se fabricó un artefacto con él, y como no lo sabían, nos lo apropiamos. Hank podía imaginarse a alguien acaparando una gran cantidad y vendiéndola por gramo solo para mantener el precio al nivel actual. Y la idea de que se hubiera fabricado un artefacto con ella. Bueno, Stark la había convertido en algo inútil, así que casi podía imaginarse a otros haciendo lo mismo en el pasado. ¿Y podría trabajar con eso si me uniera a ustedes? ¿Y qué hay de borrar el pasado? No quiero eso. Hank tenía muchas ganas de experimentar con algo tan raro como el vibranio, así que empezó a preguntar sobre el trabajo. Bueno, si te unieras a nosotros, trabajarías en mi planta y, dadas tus habilidades, podrías trabajar fácilmente en la mayoría de los proyectos. Sin embargo, solo si el nivel de autorización requerido es lo suficientemente bajo. Para obtener una autorización de seguridad superior, tendrías que dedicarte por completo a nosotros. Si no deseas hacerlo, aún podemos permitirte trabajar con vibranio, pero todo lo que aprendas o inventes nos pertenecerá. La mujer comenzó a explicar. Bueno, creo que entonces sí que podríamos llegar a un acuerdo, dijo Hank finalmente después de un rato. Simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de usar el vibranio para algo mejor que Stark. Sitio, 001. Alex estaba contento de que Pym hubiera aceptado la oferta y empezara a trabajar mañana mismo. El hombre estaba muy impaciente por trabajar con el vibranio. A Alex no le importaba si la trama cambiaba por el hecho de que él hubiera robado el artefacto. No le importaba Wakanda en absoluto e incluso esperaba que algún SCP se encargara de ellos. Ahora que lo pienso, su escudo holográfico es perfecto para ocultar algún sitio de contención debajo. Las personas que vivían escondidas y creían ser desconocidas para el mundo no sabían que su destino se estaba decidiendo lentamente, ya que la paciencia de un hombre se estaba agotando debido a las constantes peticiones de sus subordinados. Capítulo 15. Operación Budapest. Mientras Alex se concentraba en Pym y el vibranio, el resto del mundo seguía su curso sin pausa. Un evento que se desarrollaba en ese preciso instante era una caótica misión de S.H.I.E.L.D., que resultaría ser un fracaso rotundo, al menos mientras nadie interfiriera. Con Natalia Romanoff. Natalia, o Natasha, como la llamaban, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Después de tanto tiempo, por fin se libraría de las pesadillas de la habitación roja de una vez por todas, y el resto del mundo también se libraría de ellas. Jamás olvidaría lo que Clint había hecho por ella, cómo había desobedecido órdenes solo por ella. Dándole una nueva oportunidad en la vida, la oportunidad de hacer el bien por una vez. Realmente lo necesitaba, hacer algo bueno. Toda su vida había manchado sus manos de sangre. Ahora, por fin, era el momento de limpiarlas, de obtener un poco de redención. Estaba encantada de que el primer paso en esa dirección fuera derribar la habitación roja y acabar con el monstruo que era Dreykov. El único inconveniente de la situación era que, para confirmar que Dreykov estaba en el hospital, necesitaban a su propia hija. Natasha no estaba contenta de tener que condenar a muerte a una niña inocente por algo que su padre había hecho, pero no había otra opción. Le dolía el corazón mientras permanecía allí, en la ventana, viendo a la niña entrar en el edificio que había sido marcado con explosivos en los últimos días. Natasha, ¿todo está despejado? La voz de Clint se escuchó por la radio. Con una última mirada, endureció su corazón y se llevó la mano a los labios. Todo está despejado. ¡Bum! Apenas unos instantes después de su señal, el aire se estremeció por la explosión que sacudió el edificio donde se encontraba, seguida inmediatamente por el ruido y las llamas.
Detonación exitosa, voy a confirmar la muerte del objetivo, dijo tras unos momentos de silencio, que pronto se rompió con los gritos y el pánico de los numerosos civiles que se encontraban en las calles. Afuera reinaba el caos absoluto. Natasha avanzaba lentamente entre la multitud que huía y los fragmentos incandescentes que la explosión había desprendido del edificio. Sabía aproximadamente dónde debía estar el cuerpo del objetivo, aunque llegar hasta él no sería fácil. Aún así, tenía que confirmarlo, asegurarse por completo de que se había hecho, de que la muerte de la pequeña Antonia no había sido en vano. Mientras se abría paso entre las ruinas en llamas, oyó a Clint decir por la radio: ten cuidado. No tendrás mucho tiempo antes de que este incidente traiga a alguien aquí abajo. Se lo recordó. Sabía que tenía razón. Uno simplemente no puede volar un edificio en medio de una capital sin llamar la atención. Sin duda, los bomberos y la policía ya estaban en camino. Probablemente también había muchas posibilidades de que algunas fuerzas especiales antiterroristas se dirigieran al lugar. Trabajando con la mayor rapidez posible, entró en el edificio en llamas e intentó encontrar los restos de Grelkov. Sin embargo, su oficina se había derrumbado por completo, por lo que su cuerpo estaba enterrado bajo el piso superior. Incapaz de verlo, sacó su arma y disparó varias veces hacia donde sospechaba que estaba enterrado. Escuchó que alguien se acercaba por detrás y se giró rápidamente, lista para disparar, pero al ver que era Clint, bajó el arma. ¿Cuál es el estado del objetivo?, preguntó él mientras miraba a su alrededor. Bajo todo esto, probablemente muerto, y si no, el fuego acabará con él antes de que podamos salvarlo, respondió ella tras un instante. De acuerdo, entonces podemos confirmar su muerte. Vámonos de aquí antes de que aparezca alguien, respondió tras un instante, mientras ambos oían sirenas a lo lejos que se oían cada vez más fuertes. Natasha no iba a contradecirlo. Aunque le hubiera gustado tener una confirmación oficial de la muerte de Grelkov, estaba segura de que la misión había sido un éxito. Al salir del edificio, fueron avistados por algunos agentes de policía que habían llegado antes de lo previsto. Al ver a personas armadas vestidas con equipo táctico salir del edificio, los agentes se pusieron inmediatamente en alerta y desenfundaron sus armas. «Fegibert les fekutfle afldre», gritaron mientras apuntaban con sus armas al duro. A Natasha no le gustaba esta situación, y estaba segura de que Clint sentía lo mismo. Puede que estuvieran en una misión, pero dudaba que pudieran regresar a casa para el informe si se rendían. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente con la llegada de más policías y la intervención de la policía, lo que sin duda provocó que más personas fueran trasladadas allí de inmediato. Necesitaban salir de allí cuanto antes, lo que lamentablemente significaba que tendrían que usar la fuerza. Escondiéndose tras una cobertura, se giró hacia Clint. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la esperanza de que tuviera una solución. No tenemos refuerzos. Tenemos que salir de aquí por nuestra cuenta. Su respuesta fue desalentadora, pero previsible. Utorsoeseli, Jinkifelemel Kezekel, Kulmentuzed Nyutung. Alguien gritó entre los policías mientras se impacientaban. Otros se hicieron eco de eso gritando la mayoría. Mierda, tenemos que escapar de aquí. No me gusta, pero tenemos que luchar contra ellos. Clint maldijo, y Natasha compartió su enfado. Esta gente solo intentaba hacer su trabajo, y ahora tenían que pagar las consecuencias. Aún así, aunque no le gustaba, comprendía que era una situación de vida o muerte. Parecían demasiado tensos como para no dispararles a la vista. ¿Volvemos al otro lado?, preguntó Natasha, buscando la última vía de escape para evitar un baño de sangre. Clint, a su lado, lo pensó un momento antes de asentir y estar de acuerdo. Respirando hondo, apuntó a una gran ventana del edificio contiguo y la destrozó de un disparo. El sonido de cristales rotos distrajo a la policía lo suficiente como para que, por un instante, perdieran de vista su escondite. Esto les permitió correr de vuelta a los restos del edificio en llamas y perder de vista a la policía antes de que tuvieran la oportunidad de dispararles. Natasha y Clint corrieron rápidamente entre los escombros, saltando por encima de muros derruidos y atravesando puertas derruidas. Esquivaron con destreza las llamas y los escombros que caían mientras se abrían paso hacia el otro lado del edificio, escuchando los gritos de la policía húngara a sus espaldas. Los policías, claramente menos valientes que los dos agentes, dudaron en entrar al edificio. Esto les dio tiempo suficiente para escapar de la persecución. Sin embargo, parecía que la suerte no estaba de su lado.
Tras saltar por una ventana del primer piso a la calle, aparecieron justo en el camino de unas fuerzas especiales húngaras. Al ver a dos combatientes claramente armados saltar del edificio atacado, las fuerzas especiales no dudaron de que estos dos eran los responsables del atentado terrorista. Natasha y Clint ni siquiera tuvieron tiempo de maldecir su suerte antes de que las fuerzas especiales abrieran fuego. La situación rápidamente degeneró en un tiroteo mortal. Si bien las fuerzas especiales eran hábiles, no alcanzaron el nivel necesario para neutralizar a los dos agentes de élite que un día serían conocidos como los Vengadores, Ojo de Halcón y Viuda Negra. Sin embargo, eran lo suficientemente hábiles como para que Clint y Natasha tuvieran que darlo todo para escapar del cerco. Por un lado, la pérdida de vidas era verdaderamente lamentable, pero por otro, Natasha se entregó con entusiasmo a la acción. Eso le permitió, por un instante, olvidar la muerte de Antonia. Rodando, saltando y brincando entre coberturas mientras balas y flechas surcaban el aire a gran velocidad, Natasha y Clint demostraron las habilidades que algún día les valdrían un lugar en el equipo de los Vengadores. Hicieron todo lo posible por seguir avanzando y usar cada bala y cada flecha disparada para abrir una oportunidad de escapar de la situación. Si bien nunca antes habían estado juntos en una misión, rápidamente desarrollaron su capacidad de trabajo en equipo debido a la intensidad de la situación. La intensidad, la adrenalina que recorría su cuerpo, permitieron a Natasha olvidar sus acciones pasadas y todo lo demás, centrándose únicamente en las habilidades que le habían inculcado a lo largo de su vida mientras luchaba con todas sus fuerzas. Moviéndose y corriendo a toda velocidad tras la protección de un coche, se sentó junto a Clint, algo sin aliento pero con una sonrisa en su rostro, normalmente serio. «Esto es intenso», exclamó Natasha entre jadeos. «Demasiado intenso para mi gusto», respondió Clint. «Cúbreme». Natasha no dudó ni un instante de que lo haría. Abandonó la cobertura y se enfrascó en un intenso tiroteo con las fuerzas especiales. Clint tampoco dudó en ofrecer su ayuda, utilizando sus flechas con eficacia. Tras abrirse paso a través del cerco, corrieron por las estrechas calles y se dirigieron hacia zonas más pobladas. Al llegar a la multitud, el pánico comenzó a apoderarse de los civiles. Sin embargo, la acción cesó rápidamente, ya que ninguno de los bandos estaba dispuesto a disparar dada la situación. Esto permitió a Clint y Natasha atravesar la multitud aterrorizada y entrar en una estación de metro, donde aprovecharon la aglomeración para ralentizar a sus perseguidores. No era el escondite más noble ni cómodo que habían encontrado. Sin embargo, ambos creían que era improbable que los descubrieran, así que ahora solo les quedaba esperar. Y esperaron, permaneciendo donde estaban. Sin moverse, apenas pudiendo susurrarse entre sí durante 2 días. Luego pasaron otros 8 días moviéndose de un escondite a otro mientras intentaban salir de la ciudad. Pasar tanto tiempo juntos en esa situación podía tener 2 resultados. Uno era que terminaran odiándose o que se convirtieran en mejores amigos. Cuando regresaron para informar a Fury, este notó de inmediato que sus agentes se habían acercado mucho desde la última vez que los había visto. Con la fundación, cada movimiento de Natasha y Clint en Budapest fue observado y seguido de cerca por otros agentes. La fundación había enviado a miembros del grupo operativo móvil Tau 1. Su misión era asegurar la Sala Roja. El capitán Alberti, líder del grupo operativo, quedó impresionado por las habilidades de Natasha, tanto en el tiroteo como en el combate cuerpo a cuerpo. No tenía muchas palabras amables para Clint Barton debido a que, entre otras cosas, usaba un arco como arma. Claro, podía admitir que era hábil con él, pero no creía que se comparara con un arma de alto calibre. El capitán Alberti conocía cada detalle de la misión de su objetivo gracias a los informantes dentro de Shell. Además, había sido alertado sobre la alta probabilidad de que la misión fracasara. Ante esta situación, estaba preparado para desenmascarar al objetivo, el mismísimo general Dreykov. Con la ayuda de la sede de la fundación más cercana y una cantidad adecuada de sobornos, él y sus hombres serían de los primeros en ser autorizados a entrar en el edificio de enfrente. No como un grupo de trabajo de la fundación, sino como rescatistas de incendios. Con este disfraz, y algunos de sus hombres también disfrazados de paramédicos, podrían rescatar al general y a su hija sin problemas. Como todo estaba ya preparado, el capitán solo tenía que esperar el momento oportuno para actuar. Y ese momento era ahora mismo. Gritó por la radio, y todos sus hombres entraron en acción.
Con la policía y las fuerzas especiales distraídas por la retirada de los 2 agentes de la Guardia Imperial, pudo entonces avanzar para asegurar su objetivo. Sus hombres avanzaron con determinación y rápidamente lograron su cometido. Era una niña pequeña, herida por la explosión. Perdió el conocimiento y seguramente sufrió algunas fracturas, pero por lo demás se encontraba en un estado bastante aceptable. No tenía ninguna duda de que se recuperaría por completo. Recuperar al objetivo principal también resultó bastante sencillo. Tras asegurar su objetivo, los subió rápidamente a 2 ambulancias y abandonó el lugar. Mientras iba sentado en el vehículo de regreso a su base provisional, no pudo evitar sentirse algo decepcionado por la misión que había presenciado. Había sido ruidosa, había llamado mucho la atención y había fracasado. Aún así, coincidió en que la llamada Viuda Negra tenía ciertas habilidades y que, con un poco de entrenamiento adecuado de la Fundación, sería de gran utilidad. Ahora solo necesitaba esperar a que el general despertara para comenzar el interrogatorio. Una vez hecho esto y con toda la información necesaria, podría pasar a la segunda fase. Para cuando Natasha y Clint le informaron de su éxito a Nick Fury, ya no mentían. En ese momento, el general Dreykov estaba muerto y la Sala Roja había sido desmantelada, no por sus acciones, sino porque había sido asimilada a la Fundación. Capítulo 16. No estoy aquí para comprar. Por otro lado, señor. Se confirma que la Viuda Negra se ha unido a Shield. Dijo uno de los subordinados de Alex mientras este recibía su informe diario durante la cena. Alex no pudo evitar sonreír ante la emocionante noticia. Vaya, sí que son noticias interesantes. Dime, ¿cuánto tiempo crees que tardará en desilusionarse de Shield? Preguntó con naturalidad. Depende de la rapidez con la que empiecen a enviarla a hacer el trabajo sucio. En mi opinión, podrían enviarla a trabajar mucho sin preocuparse por su salud, ya que la considerarían desechable. O podrían ser más cuidadosos con cuando la envían y tratarla mejor. Alex asintió, pues al oír eso estaba de acuerdo. ¿Tenemos la posibilidad de hacer que elijan la primera opción? No lo creo, señor. Una decisión así se tomaría en un plano demasiado elevado como para que nuestros hombres tuvieran voz ni voto en ella. La respuesta llegó. Qué lástima, la verdad. Aún así, estoy seguro de que podemos arreglárnoslas con cualquiera de las 2 opciones, dada su habilidad. Debería pertenecer a nosotros. Dijo, y decidió el destino de la pobre Natasha. Aún así, Alex jamás maltrataría ni abusaría de Natasha. Sabía que ella quería hacer algo bueno para compensar todo el mal que se había visto obligada a hacer antes. También sabía que Shield no lo permitiría, al menos no antes de que los Vengadores se convirtieran en una realidad. Esto le dio tiempo suficiente para esperar a que ella se diera cuenta de que Shield no era tan buena como aparentaba ser, y luego informarle sobre la Fundación. No dudaba de que ella estaría encantada de trabajar para él. Al fin y al cabo, la Fundación trabajaba exclusivamente por el bien de la humanidad en su conjunto y no solo para algún senador adinerado. Si bien la Fundación cometió un sinfín de actos turbios, siempre fue por el bien común del mundo. Al fin y al cabo, operaban sin fronteras. Sin mencionar que seguramente sería más fácil sentir la satisfacción de haber hecho el bien con un número creciente de SCPs a salvo que con asesinatos, que supuestamente también son por el bien común. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un repentino golpe en la puerta, que fue abierta rápidamente. Afuera se encontraba un miembro de Alpha 1, quien se asomó. El equipo está listo para comenzar su operación pronto, señor. Pueden empezar en cuanto estén listos. Seguiré su progreso desde mi oficina, dijo Alex, despidiéndose con un gesto. Después, terminó rápidamente de comer y regresó a sus aposentos, bajando a su sala de mando. Tras sentarse en la silla, activó las señales de audio y vídeo y se recostó para observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Escena retrospectiva. Sitio, 001. Alex seguía la rutina diaria de rechazar todas las solicitudes de más vibranio y de acciones contra Wakanda. Nada nuevo, en realidad, pero el título de esta solicitud le llamó la atención. No se trataba tanto de una solicitud de acción como de un plan operativo sobre cómo la Fundación debería actuar si un SCP entraba o aparecía en Wakanda. Esto hizo que Alex maldijera al darse cuenta por fin del grave problema que suponía ese pequeño país aislado. Era un maldito punto ciego para la Fundación. Claro, tenía acceso a todos sus satélites, lo que significaba que había gente vigilándolos. Aún así, no tenía la capacidad de actuar allí dentro.
Le había gustado la idea de que un SCP apareciera allí y le ayudara a solucionar el problema. Sin embargo, tuvo que admitir que esa estrategia era poco acertada. Si un SCP peligroso apareciera bajo su protección, contenerlo podría ser problemático. Si fuera lo suficientemente peligroso, el mundo entero podría estar condenado antes de que pudiera actuar. Había pensado que podría ignorarlos hasta que su tecnología quedara obsoleta en comparación con la de la Fundación. Ahora sabía que necesitaba una forma de actuar dentro de sus fronteras, y lo único que había hecho hasta el momento era amenazarlos con armas nucleares. Si bien podría funcionar en una emergencia para detener una situación de clase K, no lo haría sin atraer mucha atención del tipo equivocado. No, Wakanda era ahora un obstáculo tanto para él como para la Fundación a la hora de cumplir su objetivo, y no se podía permitir que nada se interpusiera en su camino. Esta simple petición llevó a Alex a pasar horas encerrado en su búnker, barajando ideas y posibles planes. Además, imaginó muchos escenarios diferentes y SCP que podrían causarle problemas si aparecieran allí. Todo esto llevó a que Alex tuviera que tomar algunas decisiones difíciles y cambiar tanto la trama como muchas vidas al dar algunas órdenes. Aviso de 2.245.896, a todo el personal con autorización de seguridad de clase 3 o superior. La Dirección General ha detectado una deficiencia en los procedimientos de la Fundación en lo que respecta a la seguridad y contención de los objetos SCP dentro del territorio de Wakanda. Por lo tanto, se invita a todo el personal a que presente sugerencias sobre cómo la Fundación puede subsanar esta deficiencia lo antes posible. Para ahorrar tiempo valioso a la alta dirección, se ha decidido que solo los directores de site pueden presentar sugerencias. Por lo tanto, primero debe obtener la aprobación de su director de site local. Firmado. Identificación del personal S-224-604-A. Asistente personal de O5-1. Solo podía esperar que los directores descartaran lo peor y no lo dejaran ahogándose en sugerencias absurdas, y que con suerte encontrara algo que pudiera usar. A continuación, decidió asignarles a los demás miembros del equipo especial que había reclutado su primera misión importante. Alex estaba bastante seguro de que cualquier solución al problema de Wakanda sería mucho más sencilla con más vibranio. Dio la casualidad de que Alex sabía dónde conseguir 200 kilogramos de este material. Y, al hacerlo, pudo abandonar sus planes de pagarlo. Aviso de misión para Gamma 12. La Fundación necesita las reservas del valioso mineral vibranio del traficante de armas Ulises Claue, su expediente se adjunta. Su tarea consistirá en obtener la mayor cantidad posible de los aproximadamente 200 kilogramos que posee, procurando, de ser posible, dejarlo con vida. Todos los demás detalles los puedes resolver por tu cuenta. Autorización de misión 4 firmado. Identificación del personal S-224-604-A. Asistente personal de O5-1. Alex aún conservaba una pequeña esperanza de poder hacerse con algunas armas nucleares o al menos con los materiales para fabricarlas en Ulises, así que, por ahora, podría vivir si se portaba bien y entregaba las rocas moradas que tenía. Fin del flashback. James Cornuelle, comandante del grupo de trabajo Gamma 12. James Cornuelle, el formidable comandante del grupo operativo Gamma 12, observó atentamente el inicio de la operación. En el instante en que se encendió la luz verde, señalando el comienzo de su audaz incursión, alzó el brazo, dando la señal a su escuadrón de élite. Con precisión milimétrica, sus hombres lanzaron un potente misil EMP, cuya trayectoria apuntaba con exactitud al corazón de la fortaleza enemiga. Esta maniobra táctica fue crucial. Paralizaría cualquier comunicación, impidiendo que su objetivo pidiera refuerzos, y borraría cualquier rastro digital de su operación encubierta. Cuando el misil EMP detonó con una explosión silenciosa y electrizante, James no esperó confirmación. Conocía la eficacia de su equipo y de su armamento. La confirmación era una formalidad que podían obviar. Se abalanzaron sobre el objetivo, lanzándose con su equipo de alta tecnología y aprovechando el caos y la confusión resultantes. El pulso electromagnético había sumido la base enemiga en la oscuridad, pero James, con su avanzado casco de visión nocturna, lo veía todo con total claridad. La puerta principal era un caos de guardias desorientados que se movían apresuradamente en medio del repentino apagón. James y su equipo no dudaron. Irrumpieron por las puertas, disparando sin cesar.
Entre gritos, avanzaron como una tormenta, arrasando con toda resistencia. James lideró la carga, disparando su rifle en ráfagas cortas y controladas, abatiendo a guardia tras guardia que apenas podían oponer resistencia en medio del caos. En medio del ataque, los instintos de James se activaron. «¡Cúbranse!», gritó, lanzándose hacia atrás en un salto que desafiaba la gravedad, esquivando por poco una ráfaga de fuego enemigo que pasó zumbando junto a donde estaba momentos antes. El pasillo se llenó de disparos enemigos, pero James ya estaba en movimiento, haciendo señas a su equipo. En un instante, sus hombres lanzaron granadas por el pasillo hostil. Refugiándose contra la pared, James y su escuadrón se prepararon para el impacto. La explosión fue un rugido ensordecedor, una sinfonía de destrucción que ocultó su avance. En medio del caos, los gritos de sus adversarios quedaron ahogados cuando James desató un implacable bombardeo por el corredor. Sus hombres se unieron al fuego, y su fuego coordinado diezmó a la oposición con despiadada eficacia. En cuestión de segundos, el pasillo quedó en silencio, salvo por los lejanos ecos de los combates que se libraban en otras partes de la nave. ¿Hay algún herido?, preguntó James, con la voz firme a pesar de la descarga de adrenalina. «Ninguno, señor», fue la respuesta tajante. «Muy bien, sigamos adelante». No hicieron falta muchas palabras, y el grupo partió mientras los sonidos de la lucha llenaban el barco, al tiempo que sus compañeros encontraban su propia resistencia. Sin embargo, al ser algunos de los mejores hombres que la Fundación podía ofrecer, James y los demás no tuvieron mucha dificultad para tomar terreno, y rápido. Simplemente contaban con un entrenamiento y un equipo muy superiores. Claro, los hostiles tenían muchas armas, pero la armadura que llevaban James y sus hombres podía detener la mayoría de las balas normales, y pocos usaban balas perforantes lo suficientemente potentes en interiores como este. Al llegar a la oficina de Ulises, se toparon con una fuerte resistencia. La puerta se abrió de golpe cuando James y su equipo irrumpieron con ímpetu. La sala se convirtió en un intenso tiroteo. James movía rápidamente de un escondite a otro, sus disparos resonando por toda la habitación. Ulises, tomado por sorpresa, intentó contraatacar, pero estaba en desventaja. En un instante de rápida reacción, James saltó por encima de un escritorio, desarmó a Ulises y lo inmovilizó en el suelo, poniendo fin así al enfrentamiento. «Ulises, tienes dos opciones: entregarnos todo el vibranio o matarte y quedárnoslo. Para nosotros, depende de si tenemos que usar otra bala antes de irnos», ordenó James. Ulises estaba furioso y asustado. No le gustaba que lo robaran, ni un poquito. Lo que le aterrorizaba era la facilidad con la que habían derrotado a sus hombres. Aquellas personas eran peligrosas y desconocía su procedencia. Así que no hay mucha opción. «Aún así, sé que cuando me vencen, me rindo», dijo finalmente con un suspiro y una rabia ardiente en el corazón. En apenas 15 minutos, el equipo de James había asegurado la nave. Se encontraba imponente en la oficina de su objetivo, Ulises, un infame traficante de armas. El hombre yacía en el suelo, con una expresión que mezclaba ira y miedo, rodeado por los cañones de las armas de Gamma 12. «Eso es muy inteligente de tu parte, traficante de armas. Ahora, estos dos de aquí», dijo James, señalando a dos de sus hombres, «te seguirán hasta donde está la carga. No intenten nada, o será lo último que hagan en su vida», advirtió James. Ulises no tuvo más remedio que guiar a sus captores hasta donde había escondido su mayor tesoro. No pudo hacer nada mientras se lo llevaban, y no pudo hacer más que apretar los dientes al ver cómo miles de millones salían de sus bolsillos antes incluso de entrar. A James no le importaban los pensamientos del traficante de armas. Solo lo perdonó porque se lo pidieron, si era posible. Y el equipo Gamma 12 siempre cumplía sus misiones a la perfección. Él solo quería que esto terminara cuanto antes. Cada minuto que pasaban allí aumentaba el riesgo de exposición, así que ordenó a sus hombres que se dieran prisa y se marcharan con su cargamento de más de 200 kilogramos del preciado vibranio, menos de una hora después de haber aterrizado. Mientras tanto, dejó atrás al pobre Ulises, quien no podía creer la rapidez con la que había perdido a sus hombres y la mayor parte de su fortuna. Ni siquiera sabía quién había causado todo aquello. Ni siquiera creía que en Estados Unidos hubiera hombres tan buenos. Sitio 001. Alex había visto la película completa y le pareció mucho menos emocionante que la mayoría de las películas de acción que había visto. No había ninguna tensión real. Sus hombres arrasaron al enemigo sin resistencia.
Aún así, Alex estaba contento de haber conseguido lo que quería, aunque le preocupaba cómo esto podría cambiar las cosas en el futuro. Aún así, al menos por un tiempo, no debería tener que preocuparme por no poder satisfacer las solicitudes de vibranio. Alex se puso a teclear y actualizó el inventario de la fundación con otros 200 kilogramos de vibranio. Sabía que mucha gente se alegraría al solicitarlo y descubrir que conseguirlo era mucho más fácil. Sin embargo, tendría que pesarlo todo correctamente antes de saber la cantidad total. Mañana iré a buscar a Bruce y lo traeré a la fundación para ver si también quiere participar en la investigación del vibranio. Quizás sería bueno que Pim trabajara con él para ayudarlo a ingresar a la fundación, murmuró Alex para sí mismo mientras seguía ideando planes. Capítulo 17. SCP-1555. Alex volaba hacia el nuevo sitio, 1555, que no era más que una choza con un pequeño laboratorio fuera del alcance SCP-1555. Sabía que el plan a largo plazo era enviar allí a los agentes que necesitaban un respiro tras alguna experiencia aterradora para que pudieran calmarse y recuperarse. Alex estaba de acuerdo con eso. Sabía bien que algunos SCP podían traumatizar a quienes trabajaban con ellos. Esto significaba que solo había dos opciones. O concederles una baja remunerada de varios meses o enviarlos a un lugar como SCP-1555 y el sitio, donde su única función era alejar a los civiles curiosos. Habían transcurrido 3 semanas desde que Bruce Banner aceptó unirse al equipo para estudiar SCP-1555 a modo de prueba. Hasta el momento, los informes que había recibido de las personas enviadas para monitorearlo y ayudarlo habían sido todos positivos. Mientras miraba por la ventana, un ayudante lo interrumpió repentinamente. Señor, hemos encontrado a un tal Kevin Thompson que coincide con la persona que usted quería que encontráramos, dijo el ayudante mientras sostenía un teléfono. Esto hizo que Alex reflexionara sobre cómo debía manejar la situación. Sabía que el hombre era peligroso con su poder de control mental. Sabía que no quería que se uniera a la fundación. El hombre era pura escoria. No, en cambio, Alex intentaba decidir si debía matarlo ahora o esperar. No creo que haya conocido a una Jessica Jones. Podría encontrarla sin él sin problema. ¿Qué hago? Quiero que el hombre sea vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde una distancia mínima de 250 metros. En caso de que su camino parezca cruzarse alguna vez con el de cualquier miembro del personal de la fundación con una autorización de clase 3 o superior. Mátalo de un disparo en la cabeza desde fuera del alcance de observación. Si tiene algún tipo de contacto con personal de clase inferior a 3, mátalo también. Además, infórmame si se encuentra con una mujer llamada Jessica Jones, cualquier mujer con ese nombre. Se lo dijo al ayudante y lo despidió con un gesto mientras volvía a planificar el destino de la gente. Hasta el momento, pensaba dejar vivir a Kilgrave hasta que encontrara a Jessica, momento en el que la fundación podría intervenir y salvarla tras solo unos días bajo su control. No el tiempo suficiente para acabar con sus sueños de ser una heroína, pero sí el suficiente como para que se uniera con gusto a la fundación, que entonces se convertiría en su heroína. Ahora, si tan solo pudiera recordar cuándo iba a pasar todo eso, murmuró Alex para sí mismo mientras maldecía de nuevo a su yo del pasado por no haber prestado más atención a esos programas de serie B. Mantente fuerte, Jessica. Ten presente que tu sufrimiento tiene una buena razón de ser. Alex gritó en voz alta, alzando su copa de champán. Por la fundación. Gloria a la humanidad. A lo que sus hombres secundaron. Sitio, 1555. Con Bruce Banner habían pasado 3 semanas desde que aceptó esa oferta turbia de la fundación, y enseguida, casi provocaron que el hombre verde estallara. Escena retrospectiva. Me alegra mucho que haya aceptado nuestra oferta, señor Banner. Estoy seguro de que con el tiempo la considerará la mejor decisión que ha tomado en años. Ahora, en cuanto a su transporte al lugar que tenemos en mente para usted, tengo 2 opciones. Una divertida y otra aburrida, dijo el hombre con una sonrisa. Quiero decir, puedo sentir claramente que quieres que te pregunte sobre esas 2 opciones. Así que termina con esto de una vez, dijo Bruce, ya que ahora que había aceptado unirse a ellos, de repente se sentía mucho menos nervioso. Supongo que tu tiempo huyendo no ha sido bueno para tu humor. Pero bueno, pues. La opción más divertida es que organice tu viaje con el ejército de los Estados Unidos. De hecho, me aseguraré de que los hombres del mismísimo General Ross te escolten como a un VIP.
Los mismos hombres que te persiguieron en el pasado ahora están obligados a protegerte con sus vidas. La sonrisa en los labios del hombre le indicó claramente a Bruce que esa era la idea que esperaba que aceptara. La opción más aburrida sería que uno de nuestros aviones te llevara de vuelta a Estados Unidos discretamente. Una vez más, el tono de su voz le indicó a Bruce que realmente quería que eligiera la otra opción. Sí, no creo que la opción divertida sea buena para mi corazón. Bruce rechazó rápidamente la opción divertida, ya que no creía que fuera a ser muy entretenida para él. Bueno, si usted piensa así, no insistiré, dijo el señor Rixey, visiblemente decepcionado. Fin del flashback. Bruce empezaba a pensar que tal vez debería haber aceptado la oferta. Tras solo 3 semanas allí, se sentía más relajado que nunca desde el accidente. Quizás era por poder dormir de nuevo en una buena cama, o por volver a ser tratado como un científico. No lo sabía, pero sí que se sentía en paz. No es que no hubiera habido algunos sustos. Aunque incluso esos se habían resuelto muy bien. Le dieron ropa súper elástica con rastreadores, así que, aunque se transformara, lo encontrarían rápidamente. También le gustaba mantenerse alejado de grandes grupos de personas, pero simplemente no había podido vivir así por su cuenta. Por eso, siempre terminaba en grandes ciudades donde abundaban las fuentes de estrés. Aquí. Solo tenía a otras personas de la fundación para hacerle compañía. En total eran solo 7 personas, incluyendo a Bruce. Una de ellas era su propia asistente, aunque la joven era lo suficientemente inteligente y perspicaz como para obtener pronto su propio doctorado. También le asignaron un consejero personal para ayudarle a controlar su ira y estrés. El resto eran más bien del tipo militar, que actuaban como guardaparques y tenían la tarea de alejar a otras personas de la zona restringida. Bruce tuvo que admitir que, después de lo que había vivido, no le gustaban mucho los soldados, e incluso estos le parecían un tanto extremistas. Aún así, pasar tiempo con ellos se volvió bastante fácil con bastante rapidez. El sitio, como lo llamaban, no era nada impresionante, la verdad. Solo una estructura de madera de una sola planta que él no consideraría una casa. Tenía una habitación grande que hacía las veces de sala de estar, donde pasaban la mayor parte del tiempo libre. 2 baños, lo cual le gustaba. No siempre había podido disfrutar de una ducha caliente mientras estaba huyendo. Luego, había una pequeña zona para dormir donde, afortunadamente, tenía su propio cuarto y no tenía que dormir en literas como los soldados. Después venían 2 niveles de sótano donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba fuera. En el primer sótano guardaba equipos de vigilancia de alta gama, armas dignas de una base militar y su propio laboratorio. Cómo disfrutaba tener un laboratorio de nuevo. No era tan impresionante como el que tenía trabajando para Ross, pero era muchísimo mejor de lo que jamás hubiera podido esperar mientras estaba huyendo. Aquí podía concentrarse y hasta realizar algunas pruebas genéticas sencillas. Al principio, quería intentar ver si podía hacer algo para cambiar su condición, pero pronto quedó fascinado por el SCP-1555. Era una verdadera imposibilidad, y sin embargo, era tan real como él mismo. Cientos de esos ratoncitos habían perdido la vida en el laboratorio de Bruce mientras él los estudiaba. En realidad, no tenían nada de interesante, salvo el hecho de que eran clones perfectos. Cuando se enteró de eso, pasó días capturando ratones y analizando su ADN, intentando descifrar los experimentos a los que habían sido sometidos a partir del resultado final. Lamentablemente, aún no había logrado descifrar nada, pero le habían prometido la posibilidad de continuar su investigación en un laboratorio mejor equipado. Tras la primera moda, le fascinó el método de entrega de los ratones. O mejor dicho, el hecho de que el objeto siempre se desintegraba por sí solo al cabo de un tiempo. Había pasado una semana entera transportando esos objetos, a menudo pesados, para estudiarlos. Incluso se sentía satisfecho con todo el trabajo manual que había realizado, ya que le había dado la fuerza necesaria. Aunque observó el proceso repetidamente con sus propios ojos y a través de las grabaciones que realizó, nunca comprendió por qué fallaban los enlaces moleculares de esa manera ni por qué no se liberaba energía. Incluso el residuo que quedaba era poco más que el polvo común que cabría esperar del objeto. También había analizado minuciosamente las grabaciones de vigilancia del Gran Cañón disparando los objetos. Sus características eran aún más inverosímiles, una verdadera anomalía.
Aunque todo eso es casi normal comparado con la cueva en sí, pensó para sí mismo mientras repasaba las fechas de las exploraciones y experimentos en la cueva. Eso era algo que Banner no entendía. La cueva era el verdadero misterio, pero guardaba sus secretos con mano de hierro. Le habían permitido ver y leer todos los datos que la Fundación tenía sobre la cueva. Al principio, se horrorizó al saber que la Fundación había seguido enviando a sabiendas a personas a una muerte segura, incluso si la mayoría eran criminales y escoria. Pero, como alguien que había vivido en zonas con altos índices de delincuencia organizada, no le importaba demasiado deshacerse de esa gentuza por las malas. Aún así, no le gustaba nada, o al menos así era al principio. En las últimas 3 semanas, había comprendido mejor la Fundación y la verdadera importancia de su trabajo. El investigador que llevaba dentro también ansiaba las claves para resolver el misterio. Claves que se guardaban en aquella cueva y que, al menos, requerían algunos sacrificios para obtenerlas. Bruce no era tonto y podía ver fácilmente el peligro potencial de este objeto SCP. Por ahora, el cañón solo disparaba cosas inofensivas llenas de clones de ratones en un área bastante pequeña. Podía imaginarse algo así a mayor escala. Enviar cargas a mayor distancia, cargadas con ratones o ratas portadores de plagas y enfermedades peligrosas. Luego estaba la cueva. Cualquier cosa podía salir de ella o esconderse en su interior. Quién sabe qué oscuros y malvados planes se tramaban. Aunque hasta el momento no se había encontrado nada, comprendió por qué habían seguido enviando gente para explorarla a fondo. No es que la gente de la Fundación quisiera hacerlo, sino que tenían que hacerlo. Había oído algunas cosas y se había enterado de la existencia de otros SCP, y si estos eran reales, entonces la Fundación tenía razón al no correr riesgos. Ante la probabilidad de que pronto abandonara este lugar y se trasladara a un sitio más importante, comenzó a tener dudas sobre qué debía estudiar. ¿Algún otro objeto SCP que la Fundación había conseguido, o debía centrarse en sí mismo y en su propia condición? El nivel más bajo de este sitio, un pequeño y seguro búnker donde el resto del personal podría esconderse en caso de que él se volviera verde, le recordaba constantemente el peligro siempre presente. Aún así, recordaba claramente que no le sería fácil conseguir financiación si quería curarse. ¿Debería intentar controlarlo en su lugar? ¿De qué suspiras, Bruce? La voz de su consejero interrumpió sus reflexiones. Solo el futuro, Tanja. ¿Qué debo hacer cuando me vaya de aquí y sobre mi estado de salud? Le respondió con sinceridad. Bueno, ¿por qué no empiezan a comprender mejor en qué consiste esa afección? Tenemos algunas ideas, pero sin pruebas, seguirán siendo solo eso, ideas. La amable mujer respondió con su siempre presente y cálida sonrisa. Tal vez solo tengo miedo de la respuesta, miedo de que demuestre que no hay cura posible. Bruce continuó con la honestidad que Tanja siempre había fomentado entre ellos. Ahora bien, Bruce, yo no soy la investigadora, pero sé muy bien que ustedes, los científicos, nunca deben temer encontrar respuestas. Lo único que hay que temer es no buscarlas en absoluto. Solo cuando algo se comprende por completo empiezan a surgir las verdaderas revelaciones. Le ofreció más consejos, que Bruce siempre consideró sumamente acertados. No, como siempre, tienes razón, Tanja. Debería saber a qué me enfrentó antes de pensar en soluciones. Bruce se sintió mejor y le dedicó una sonrisa a la anciana. Ese fue otro cambio que experimentó. Empezó a sonreír mucho más. Si bien aún tenía que lidiar con su enfermedad, Bruce se sentía mucho mejor sin la amenaza del ejército. Deberían llegar pronto, ¿verdad? Le preguntó a Tanja, que seguía de pie a su lado. Así es, en cualquier momento. Espero que ya tengas todo empacado y estés listo para partir, le confirmó ella. No tenía mucho cuando llegué, así que la mayor parte de lo que traeré conmigo son algunas muestras y datos de mi investigación. ¿Y tú? Sé que Ana también se irá de aquí a otro sitio. Bruce preguntó para distraerse, ya que se sentía nervioso por la próxima reunión. Yo también me voy. Los demás aquí no necesitan mi ayuda como tú. Y cálmate, Bruce. Puedo sentir lo nervioso que estás. Todo va a salir bien, te lo prometo, dijo Tanja con voz suave mientras le daba una palmadita en el hombro. Bueno, cuando lo conocí por primera vez, no sabía mucho sobre la fundación. Todavía no sé mucho, pero sé lo suficiente como para comprender su importancia, dijo Bruce. Quizás antes no se ponía nervioso al conocer a personas importantes, pero ahora era diferente.
Bueno, Bruce, ya basta de preocuparse, están aquí, dijo Tanja, sacándolo de sus pensamientos al señalar por la ventana un gran convoy que se había detenido. Fin del capítulo 17.